El mundo de mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta El mundo de mañana con Herbert W. Armstrong. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. Ahora bien, como ya les he mostrado antes, y quiero repetirlo un poco para ponerlos al día porque quiero que tengan estos antecedentes en mente en el programa actual. Antes de que Dios creara la materia, no existía la materia física, solo el espacio exterior. Dios está compuesto de espíritu, no de materia. El Verbo estaba compuesto de espíritu, no de materia. En ese momento, el Verbo no era el Hijo de Dios. Se convirtió en Hijo de Dios cuando nació como ser humano de la Virgen María. Ahora tenemos que empezar por el principio, porque toda la creación es obra del Dios Creador. Y toda la historia se revela en la Biblia, no solo la historia, sino también la prehistoria, mucho antes de la historia de la humanidad. Y como les dije antes, el primer lugar donde encontramos el principio en la Biblia, más atrás en Génesis 1 en 1, es en el Nuevo Testamento en Juan 1 en 1. En el principio, dice, era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora bien, el Verbo es una persona diferente de Dios, un personaje separado, y estaba con Dios. Pero el Verbo también era Dios. Y la palabra allí proviene de la palabra griega logos, que simplemente significa portavoz. Había dos iguales, pero el llamado Dios era supremo en autoridad. Por lo demás, eran iguales, pero el llamado Verbo era el portavoz. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Efesios, capítulo 3, leemos que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Ahora bien, en el versículo 14 de este primer capítulo de Juan, leemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, nació como Jesucristo. Nació como ningún otro hombre lo había hecho, como Hijo de Dios, engendrado únicamente por Dios. Y contemplamos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Fue el único engendrado de esa manera antes de su nacimiento humano físico. Todos los demás seres humanos que han vivido han sido engendrados por un Padre humano y no por el Padre divino, Dios Todopoderoso. Ahora bien, como dije antes, si comenzamos con Génesis, el primer capítulo, en el primer versículo, es como entrar en una película. O ver una en la televisión y entras cuando ya han pasado 3/4 partes y no sabes qué pasó antes. No sabes qué te llevó al lugar en el que estás, así que estás confundido y no entiendes. No sabes lo que significa. No entiendes la historia en absoluto. Y ese es el problema en este mundo hoy en día. La mayoría de las prédicas que se supone que son predicaciones del Evangelio han comenzado aquí abajo, aproximadamente a 3/4 partes del camino y no entienden lo que pasó antes. No entienden por qué los seres humanos llegaron a la tierra. No entienden qué ha causado todos los males de este mundo. No entienden por qué tenemos tanto dolor y sufrimiento y tantas de esas cosas. Bueno, comienza en Juan 1, como dije, pero Dios primero creó a los ángeles y los creó antes de crear el universo material. Y encontramos el comienzo de la creación del universo material en el primer capítulo del Génesis, en el versículo 1, donde dice que en el principio Dios creó los cielos y debería ser plural, cielos, como lo escribió Moisés en hebreo y como lo traducen la mayoría de las traducciones, y la tierra. Ahora bien, la palabra para Dios aquí,
Originalmente fue escrita por Moisés, por supuesto, y Moisés la escribió en hebreo. La palabra para Dios era Elohim. Es un uniplural. En otras palabras, incluye a más de una persona que forma un solo Dios. No dos dioses, sino que el Dios que más tarde se convirtió en el Padre de Cristo y la palabra eran un solo Dios. Dios es una familia en otras palabras. Y la palabra uniplural Elohim que Moisés usó para la palabra Dios al escribir esto originalmente es una palabra como la palabra familia como la palabra iglesia. Hay muchas personas, muchos de nosotros en esta congregación delante de mí ahora mismo mientras hablo. Y sin embargo es solo una iglesia, no muchas iglesias diferentes. Y en el principio entonces Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, les mostré antes cómo los ángeles ya estaban aquí y cómo gritaron de alegría porque primero iba a ser su morada, su hogar. Y Dios puso a los ángeles en la tierra. Repasé todo eso en los programas anteriores y cómo los ángeles que estaban en esta tierra pecaron. Y se los leí de 2 Pedro capítulo 2 versículo 4. Y fue antes del período entre Adán y Noé. Así que fue antes de Génesis 1 en 1. Luego les mostré cómo Dios había puesto su gobierno sobre esos ángeles porque tenían un gran trabajo que hacer. El gran propósito original de Dios es la creación del carácter, porque solo aquellos de carácter justo, santo y perfecto pueden hacer la obra que Dios quiere que se haga en todo el vasto universo. Este tipo de carácter perfecto es algo que ni siquiera Dios puede crear. No se puede crear instantáneamente por decreto. Es algo que el individuo o el personaje que llega a tener ese tipo de carácter debe tomar por su propia decisión. Yo definiría ese carácter como la capacidad de alguien que es una entidad completamente separada de Dios para llegar al conocimiento de lo correcto en contraposición a lo incorrecto. E incluso aunque en su propia naturaleza quisiera hacer lo incorrecto, se resiste a ello y de hecho hace lo correcto en lugar de lo incorrecto. Como solía enseñar a mis hijos cuando eran pequeños a hacer lo que debían hacer y no lo que querían hacer. Bueno, eso es carácter, y creo que es una forma muy sencilla de decirlo. Dios había instruido a estos ángeles y puso sobre ellos su gobierno. Y entonces había un trono y uno en ese trono era un superarcángel llamado Lucifer. Y les leí sobre eso en el programa anterior. Lucifer era un superarcángel. El tipo de ser más grandioso que incluso Dios pudo crear. Pero el carácter, como dije, es algo que debe desarrollarse con el consentimiento y la decisión de aquel en quien es creado. Ahora. Bien, este Lucifer, junto con todos los ángeles que estaban bajo su mando, había sido instruido en los caminos de Dios y en el gobierno de Dios. Pero Lucifer los llevó a la rebelión contra Dios. Ahora necesitamos retroceder hasta ese punto para entender cómo llegamos a las condiciones actuales y lo que sucederá mañana, que son las buenas nuevas del venidero reino de Dios, cuando tendremos un mundo lleno de paz. Un gobierno mundial, un gobernante mundial, una sola nación. Las naciones convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y las naciones ya no se adiestrarán más para la guerra. Habrá muchas cosas que serán diferentes porque será el gobierno de Dios restaurado en esta tierra. Herbert W. Armstrong regresará justo después de este mensaje. Los hombres convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
¿Cuándo se harán realidad los sueños del hombre? Todo el mensaje de Jesucristo trata sobre un gobierno mundial que llegará pronto y que traerá paz a nuestro atribulado mundo. Para comprender plenamente este mensaje de esperanza sobre el reino de Dios, pregunte qué quiere decir reino de Dios. Llame a este número gratuito 800.423.444. Es 800-423-444. Ahora bien, el camino de Dios, permítanme decir esto, no puede haber un gobierno sin ley. Una constitución y una ley. No hay gobierno, ni gobierno de ciudad, ni gobierno de condado, ni gobierno estatal, ni gobierno nacional. Todo tipo de gobierno se basa en una constitución y una ley o leyes. Y la ley de Dios es diferente de las leyes hechas por los hombres. La ley de Dios es una ley espiritual y la ley de Dios es una forma de vida. Es la forma de vida perfecta. En otras palabras, la ley de Dios es el camino que, cuando se acepta y se vive, desarrolla ese carácter santo, justo y perfecto. Dios tiene ese carácter. Ahora bien, Dios simplemente es amor. Dios es la fuente del amor. Ahora bien, eso significa que el amor es una preocupación extrovertida que se aleja de uno mismo. Dios es el gran dador. Dios no necesita nada de ti. No está tratando de obtener algo de ti. Dios es un dador, no un receptor. Ahora bien, todo el problema, y se lo he dicho ante reyes, primeros ministros y presidentes de naciones de todo el mundo, es que esta ley de Dios, este camino de Dios, este carácter de Dios es dar en lugar de recibir. Todos los problemas de este mundo actual han sido causados. Y tiene que haber una causa para cada resultado. Y la causa ha sido recurrir al camino de recibir en lugar de dar, compartir, ayudar, servir y cooperar. Ahora bien, si vamos a tener paz, vamos por el camino del amor. Ese es el camino de dar. Déjenme decirlo de nuevo. De ayudar, de servir, de cooperar y de compartir con otros, de amar a otros como a uno mismo. Ahora bien, está bien amarse a uno mismo. Supongo que muchas personas podrían no darse cuenta de que está bien amarse a uno mismo si se ama a los demás tanto como a uno mismo. Dudo que muchos lo hagan. De todos modos. Ahora vemos que los ángeles se rebelaron. El gobierno de Dios sobre ellos se basaba en la ley de Dios, que es, digo, el camino del amor y el camino de dar, y ellos rechazaron ese camino y el gobierno de Dios ya no estaba en la tierra. Ahora bien, les leí en el programa anterior como en el Salmo 104. Dios había renovado la faz de la tierra. Ahora llegamos al primer capítulo del Génesis y al segundo versículo dice que la tierra estaba o se volvió desordenada y vacía. Las palabras hebreas allí son tojo y bojo y significan desolado y vacío o caótico, confuso y decadente. Y la decadencia no es que nada se cree en un estado de decadencia. Se vuelve decadente mucho después de haber sido creado. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora vemos que toda la tierra estaba cubierta de agua en ese momento. Todo estaba oscuro. Satanás había traído oscuridad donde Dios había puesto luz. Y en ese momento ese era el estado de la tierra física. Pero como digo en el Salmo 104, Dios habló de enviar su espíritu y renovar la faz de la tierra. Ahora aquí en Génesis encontramos que el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios había enviado su espíritu para renovar la faz de la tierra. Y Dios dijo en el versículo 3 de Génesis 1, que haya luz. Y hubo luz. Hubo luz. Satanás era el autor de las tinieblas. Dios es el autor de la luz. Ahora bien, la luz es algo que realza la belleza. Brilla sobre la belleza para que puedas verla y disfrutarla. Pero la luz también expone la maldad. La oscuridad esconde la maldad y también esconde la belleza. Satanás no es el autor de la belleza, sino de la fealdad, de la destrucción y no de la construcción. En realidad,
Lo que ocurrió cuando todos los ángeles se rebelaron y el gobierno de Dios fue arrebatado de la tierra fue que Dios quedó como el único ser o tipo de ser. Y estaban Dios y el Verbo, que más tarde se convirtieron en el Padre y el Hijo divinos, y solo ellos tenían este carácter santo y justo. Así que Dios dijo que no había suficientes de mí para hacer el trabajo que quería que se hiciera en todo este vasto universo, que ahora había creado el universo físico, y que como resultado de los pecados de los ángeles todo se había vuelto caótico y confuso. En otras palabras, todo se había convertido en un desperdicio, vacío o decadente. Y mencioné antes que la primera vez que se enviaron las cámaras y se colocaron en el planeta Marte, las primeras imágenes llegaron directamente al auditorio Ambassador en Pasadena. Y las primeras imágenes de Marte llegaron gracias a un acuerdo entre las oficinas gubernamentales y el Instituto Tecnológico de California. Y eran aproximadamente las 5 o 6, 7 minutos después de las 5 de la mañana cuando llegaron y el auditorio estaba bastante lleno de gente, muchos de los cuales habían estado sentados allí toda la noche esperándola. Y era exactamente como yo sabía por lo que encuentro revelado en la Biblia. Era una decadencia absoluta. No podía haber vida allí en esta condición presente. Ahora bien, Dios tiene un propósito. Y su propósito era que los ángeles primero construyeran y terminaran esta tierra y luego siguieran adelante y restauraran y embellecieran el resto del universo entero. Pero fracasaron. Ahora bien, Dios dijo, yo soy el único que queda, pero no hay suficientes como yo, o deberíamos decir nosotros, porque en Génesis 1:1, Elohim habla de nosotros y no de mí. Más tarde dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, no a mí. Verás, hay más de una persona involucrada en Elohim. Y se habla de Dios, y la palabra hebrea que se usa en Génesis 1 es Elohim. Dios dijo, tendré que reproducirme. No hay suficientes de mí. Y tomará a aquellos de mi carácter con el mismo propósito que emana de ellos de amor. De ayuda, de dar, de compartir en lugar de este camino de vanidad, de avaricia, lujuria, envidia. Celos, de competencia que lleva a la contienda, la guerra y la destrucción. Esa es la forma en que este Lucifer, el superarcángel, se volvió y convirtió a sus ángeles. Este Lucifer, que era perfecto en todos sus caminos desde el día en que Dios lo creó hasta que finalmente se encontró en él anarquía. Dios no creó un. Dios creó una estrella brillante del amanecer porque la palabra Lucifer significa estrella brillante del amanecer. Pero no solo se equivocó, sino que guió a sus ángeles. Ahora esos ángeles se convirtieron en demonios o espíritus malignos y el gran arcángel Lucifer ahora se convirtió en Satanás. Herbert W. Armstrong regresará justo después de este mensaje. Estás invitado a aprender más sobre estos importantes temas a través de las páginas de Plain Verdad. Esta revista internacional de entendimiento publica cada mes un análisis penetrante de las noticias mundiales a la luz de la profecía bíblica. La pura verdad. Esta publicación mensual a todo color subraya la importancia de la comprensión bíblica en la vida moderna del siglo XX. Su suscripción es gratuita. No tiene ningún coste ni obligación. Llame a este número gratuito 800.423.444. Es el 800.423.444. La pura verdad, una revista de entendimiento. Ahora volvemos aquí a Génesis y encontramos que Dios está empezando a reproducirse a sí mismo.
Primero hizo la tierra. Renovó la faz de la tierra para prepararla para el hombre. Ahora bien, la tierra podría haber estado aquí durante cientos, miles, incluso millones de años antes de esto en Génesis 1. De todos modos, lo primero que dijo Dios fue, que haya luz, e hizo todas estas cosas. Luego creó la vida vegetal. Y luego creó varios tipos de vida animal. Las aves del cielo, los peces de las aguas y del mar. Y luego los animales terrestres. Y finalmente, Dios dijo aquí en Génesis, versículo 24, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Ahora bien, la palabra para criatura que Moisés tradujo al inglés es nefesh, y esa es la palabra que luego se tradujo como alma cuando se refiere al hombre. En otras palabras, los animales también son almas. Y un alma es simplemente un ser material físico que respira, no un espíritu. Así que Dios hizo a las bestias de la tierra según su género, al ganado según su género y a todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, hagamos, ahora es un tú y yo en plural, e incluía a aquel que luego se convirtió en Cristo. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Comillas, Dios ahora se va a reproducir a sí mismo. Sin embargo, ese carácter debe ser construido primero. Y Dios tuvo que hacernos en materia para que si nos apartamos del camino de este malvado Satanás, pudiera haber una manera de salvarnos y desarrollar ese carácter en nosotros y luego trasladarnos a la condición espiritual de la vida inmortal. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así Dios creó, como lees en el versículo 277, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ahora bien, aquí dice él porque, como ves, es un apellido de más de una persona, pero solo un Dios. Y Dios los bendijo y les dijo, sed fructíferos y multiplicaos, y llenad la tierra. Ahora, llenar es llenar de nuevo. La tierra se había llenado de ángeles. Ahora bien, dijo, llenad después del diluvio. Encontrarás que le dice a Noé que sea fructífero, se multiplique y llene la tierra, que se había llenado de humanos antes del diluvio. Ahora quiero seguir y mostrarte cómo Dios comenzó a reproducirse a sí mismo. ¿Por qué puso al hombre en la tierra? Puso al hombre en la tierra para que se reprodujera a sí mismo, para construir en los seres humanos el carácter santo, justo y perfecto del Dios creador eterno y viviente. Así que encontramos en el segundo capítulo del Génesis, versículo 7, que el Dios eterno formó al hombre, no del espíritu, sino del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. El aliento es aire, es físico. Y el hombre, que ahora fue hecho de la tierra, se convirtió en un alma viviente. No tiene un alma inmortal. No dice eso. Pero el polvo de la tierra se convirtió en un hombre que se convirtió en un alma viviente tan pronto como comenzó a respirar y a tener el aliento de vida. Y lo que comenzó al principio es muy importante para explicar por qué el mundo es como es hoy. ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos hoy en el mundo? Y el Dios eterno plantó un jardín al este en Edén. Y allí puso al hombre que había formado. Y el Dios eterno hizo que naciera de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, esos eran dos árboles simbólicos especiales. No dudo de que hubiera árboles literales allí, pero ese no es el punto principal. Eran simbólicos de un gran significado. Y el árbol de la vida simplemente significaba que si tomaban de él, obedecerían a Dios, lo cual él quería que tomaran, y recibirían su Santo Espíritu que sería el don de la vida inmortal o eterna. Por eso se le llamó el árbol de la vida. Ahora bien, el otro árbol, el del conocimiento del bien y del mal, si tomaban de él,
estarían tomando para sí mismos el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. El conocimiento de lo que es bueno y lo que no es bueno o lo que es malo. Dios les enseñó primero. Dios no permitió que este Satanás se les acercara hasta después de que les hubo hablado de su gobierno, de la posibilidad de que entraran en su familia naciendo de él. Y de que esa familia de humanos nacidos de Dios finalmente se convertiría en el reino divino de Dios. Pero primero tenemos que obedecer a Dios y a las leyes de Dios, que es el camino de la vida, como digo, el camino del amor, de compartir, de dar, de ayudar y el camino de la misericordia. Dios no solo es creador, Dios tampoco es solo Señor. Dios tampoco es solo gobernante sobre nosotros desde un punto de vista de gobierno, sino que también es el revelador del conocimiento básico. Dios es la fuente por revelación que nos revelaría del conocimiento básico. Ahora bien, cuando Adán y Eva tomaron de ese árbol original del conocimiento del bien y del mal, tomaron ellos mismos el conocimiento para decidir formar el conocimiento de lo que pensaban que era correcto y lo que pensaban que era incorrecto. Ellos tomaron para sí mismos, en otras palabras, el camino de obtener en lugar del camino de dar. Esa es la decisión que tomaron. Déjenme leérselo un poco más aquí. Y el Dios eterno, versículo 15, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Dios eterno ordenó al hombre, diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, si de él comieres, ciertamente morirás. Ahora bien, el día que comáis, será el día que ellos coman de él. Pero eso no significaba que morirían ese mismo día, sino que morirían. Ahora bien, esto es lo más importante. Quiero que entendáis esto. Adán y Eva no creyeron lo que Dios dijo. Creyeron en Dios. Es decir, creyeron que Dios es el creador. Sabían que Dios era su hacedor y su creador, pero no creyeron lo que dijo. La próxima vez tendré que mostraros cómo Jesucristo vino y se clasificó para restaurar el gobierno de Dios en esta tierra, pero aún no ha sido investido en el cargo. Así que, Satanás sigue aquí hasta el día de hoy. Os explicaré todo eso y por qué. Sabéis, todo tiene sentido, todo suma cuando llegas a entenderlo. ¿Por qué el mundo es como es? ¿Por qué la humanidad está aquí? ¿Hacia dónde vamos y el gran plan maestro de Dios para traernos a ese lugar? Así que, con esto, Herbert W. Armstrong se despide por esta vez. Para obtener la literatura gratuita que se ofrece en este programa, escribid a Herbert W. Armstrong, Pasadena, California 91123. En Canadá, Box 44, Vancouver, BC. O en los Estados Unidos continentales, puede llamar a este número gratuito 800,423,444. Es 800-423-4444. En California, marque directamente 213-577-5225. El programa anterior y toda la literatura fueron producidos por la Iglesia de Dios Universal.